lección 7 del curso de Sistemas de Gestión de Calidad e Integrado de los requisitos de la norma ISO 9001 versión 2015. Mi nombre es Elizabeth Cortés y vamos a desarrollar conmigo el capítulo aún de planificación. Vamos a ver la subcláusula 6.2, objetivos de la calidad y planificación en la organización. Dentro de esta cláusula vamos a revisar todos los objetivos que la organización tiene que tener dentro de su sistema de gestión de calidad. Los requisitos son los mismos, pero en esta nueva versión lo que ha hecho la norma es detallar cada uno de los objetivos y cómo tenemos que lograr la planificación de cada uno de ellos. La versión anterior hablaba también de objetivos, pero no especificaba cómo teníamos que planificar que estos se vayan a cumplir. Entonces, en ese capítulo dice que la organización debe establecerse en función a los niveles pertinentes y a los procesos, los objetivos para la organización. Pero también recordemos que en un capítulo 5.2 nosotros hemos establecido, de acuerdo a una política. Dentro de esta política hemos establecido compromisos. Cada uno de estos compromisos que ya hemos establecido dentro de la política, que son relevantes 3 compromisos importantes: la satisfacción del cliente, el cumplimiento de algunos requisitos establecidos y básicamente la búsqueda de la mejora continua. Estos 3 requisitos que nosotros hemos establecido como organización, esos 3 compromisos que hemos establecido dentro de la organización, basados en compromisos dentro de la política, estos van a tener que plantear o buscar que se cumplan. ¿Y cómo se van a cumplir dentro de la organización? Planteando objetivos para cumplir cada uno de esos compromisos. Estos compromisos, como se han establecido en objetivos, recordemos que este objetivo va a tener que ser medible. Por lo tanto, tenemos que establecer objetivos que dentro de la organización podamos medirlo con algún tipo de herramientas, ya sea medirlo por un instrumento, hacer mediciones en base a seguimientos, que vamos a tener que contemplarlo ya en un capítulo 9. Entonces, ¿qué más nos dice? Que tenemos que tener en cuenta los requisitos aplicables. Entonces, para el cumplimiento de los objetivos o cumplimiento o establecimiento de un objetivo, tenemos que tener en cuenta los requisitos aplicables que nosotros nos hayamos comprometido dentro de la política. Por ejemplo, en la política nos hemos comprometido a cumplir con requisitos, pueden ser normativos, podrían ser legales o podrían ser de mi cliente. Entonces, al comprometerme yo con cumplir requisitos, debo establecer dentro de mi organización un objetivo que me permita medir ello y un objetivo que vaya a trazarse como cumplimiento dentro de la organización. Entonces, es importante que los requisitos que nosotros hayamos identificado dentro de la organización se estén cumpliendo a través de los objetivos de la calidad. También buscar que sean relevantes a la conformidad de productos y servicios. Es importante pues que los objetivos que vayamos a plantear para la organización sean coherentes o estén de acuerdo a la conformidad de un producto o servicio que nosotros estemos realizando dentro de la organización. Por lo tanto, esos tienen que ser relevantes para la organización. Adicionalmente, el objetivo o los objetivos que yo me planteé dentro del sistema de gestión de la calidad tienen que tener un seguimiento. El seguimiento y medición se realiza en el capítulo 9, pero lo que deja en este punto de la norma es que después de la planificación o en esta etapa de planificación de estos objetivos, no olvidemos que estos objetivos tienen que ser medibles y van a ser medibles en un capítulo 9. Entonces van a ser objetos de medición. Adicional a ello, esos objetivos, al momento de plantearse, luego de planificar, plantearse estos objetivos y aprobarse por una alta dirección, van a tener que ser comunicados a la organización. Es importante que ustedes se preocupen en comunicar estos objetivos a la organización para que cada persona, cada puesto clave dentro de la organización, conozca con qué objetivo está comprometido y qué objetivo es el que él tendría que preocuparse en que se cumpla dentro de la organización. Adicional a ello, todos los objetivos de calidad en general que se hayan planteado como van a ser objetos de seguimiento, van a también ser objetos de un cambio. Si es que, por ejemplo,
no estamos logrando una meta, no estamos llegando al objetivo planteado, o por ejemplo, si es que ese objetivo ya viene cumpliéndose más de un año, ya hemos llegado a establecer este objetivo y hacerlo que ya se cumpla normalmente dentro de la organización, por lo tanto este objetivo dejará de ser relevante para la organización y podremos cambiarlo e incluir otro objetivo, cambiando este objetivo por otro que no sirva y sea de mayor análisis para nosotros dentro de la organización. Recordemos que a través de los objetivos nosotros vamos a poder medir toda la organización como tal, entonces es importante que dentro de la organización nosotros establezcamos objetivos, uno, que sean medibles, que sean controlados, que van a ser objetos de seguimiento y que vayan a ser actualizados periódicamente de acuerdo a la necesidad que tenga la organización. La organización también debe mantener información documentada de cada uno de estos objetivos. Entonces es importante que nosotros, cuando vayamos a ser objetos de una auditoría o vayamos a tener alguna auditoría, es importante de que estos objetivos estén plasmados en alguna información documentada. Tengamos algún documento que nos permita revisar todos estos objetivos que nosotros hemos planteado dentro de la organización para nuestro sistema de gestión de la calidad. Entonces, adicional a ello, nos dicen que los objetivos, en un 6.22, nos dicen que los objetivos de la calidad o la organización debe determinar ciertos objetivos. Pero para determinar estos ciertos objetivos, debe tener en cuenta algunas características. Recordemos que vamos a hacer la planificación de esos objetivos. Vamos a planificar, en primer lugar, qué se hará, qué se va a hacer para cumplir este objetivo o para implementar este objetivo dentro de mi organización. Luego de ello vamos a tener en consideración qué recursos voy a utilizar para poder cumplir con este objetivo. Entonces, ¿qué recursos? En el tema de los recursos vamos a tener que establecer qué vamos a utilizar. Vamos a necesitar personas, ya sea infraestructura, ya sea documentación o cualquier otro tipo de apoyo que vayamos a necesitar para poder implementar este objetivo dentro del sistema de gestión de calidad. Luego de ello vamos a tener que establecer un responsable. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ejecutar? Y va a hacer que este objetivo se cumpla dentro de la organización. ¿Quién va a ser el que va a ejecutar con los recursos necesarios este objetivo? Luego de ello vamos a establecer una fecha de finalización del cumplimiento de este objetivo. Al momento de establecer una fecha final de cumplimiento de este objetivo, eso significa que ya habremos cerrado toda la etapa de planificación y estemos asegurando de que este objetivo sí o sí se vaya a cumplir. Y luego de ello, ¿cómo se evaluará este objetivo? ¿Cómo se va a evaluar este objetivo luego de haber sido implementado? Vamos a revisar un primer ejemplo de objetivo de calidad. Dentro de este primer ejemplo de objetivo de calidad tenemos, vamos a partir desde la política. La primera columna nos dice política sí o política del sistema integrado de gestión o política de calidad. Básicamente, dentro de la política de calidad, esta organización que hemos tomado como ejemplo, lo que ha hecho es colocar un compromiso. Y su compromiso dentro de la política es garantizar altos niveles de satisfacción acorde a las necesidades de nuestros clientes y partes interesadas. Entonces, una vez habiendo establecido un compromiso que se ha establecido en el capítulo 5.2, dentro de la política, nosotros vamos a plasmar o vamos a plantear dentro de la organización un objetivo de calidad para el cumplimiento de ese compromiso. ¿Qué nos dice? Garantizar las necesidades y expectativas de los clientes. Entonces, ese va a ser mi objetivo como organización. Yo, como organización, voy a tener que plantear alguna metodología para poder identificar el cumplimiento de las necesidades y satisfacciones las necesidades y expectativas de mis clientes. Y para ello voy a tener que plantear una estrategia o una actividad. Y esa estrategia y o actividad lo que hace es que me permite plantear actividades que yo voy a ejecutar dentro de la organización para darle cumplimiento a este objetivo. Entonces voy a establecer como estrategia o actividad visitar una vez al mes a los principales clientes. Entonces esta organización ha establecido como estrategia hacer visitas constantes a sus clientes para saber cuál es el grado de satisfacción de las necesidades y expectativas que mis clientes tengan.
ello, para ejecutar esta actividad, voy a necesitar algún tipo de recursos, ya sea recursos de factor humano, ya sea recursos económicos para poder implementar cualquier actividad que nosotros vaya asociada al objetivo que hemos planteado. Y en este punto, el recurso que se ha planteado es la aprobación de un presupuesto de viáticos por mes. ¿Por qué? Porque como la organización necesita que sus agentes, me imagino, o personas de ventas, viajen al lugar donde está el cliente, entonces tiene que haber un presupuesto de por medio para poder transportarlos desde la empresa hasta la ubicación del cliente y viceversa, ¿no? el regreso. Adicional a ello, este indicador o este objetivo, tiene que tener un responsable dentro de la organización. Y el responsable en este punto, para este ejemplo, es el gerente de ventas. El gerente de ventas es quien va a ser responsable de hacerle seguimiento al cumplimiento de esta actividad para cumplir el objetivo que se ha trazado. Entonces, él será el responsable de hacer este seguimiento para poder cumplir con este objetivo. Y la fecha de finalización de la implementación de esta actividad como tal es después de 3 meses. En 3 meses vamos a empezar a ver los primeros resultados que vaya a dar el tema de las visitas permanentes al cliente o las visitas mensuales que realizan los asesores de ventas en las instalaciones del cliente. Una vez implementado esto o planificado, el estado inicial de esta actividad será abierto. Puede ser cerrado o en proceso. Cuando estás en la etapa inicial de recién haberlo planteado, pues será abierto. Cuando ya pasa un mes quizás, porque has establecido 3 meses como tiempo de finalización, está en proceso. Y finalmente, después de 3 meses, tú podrás decir que esta es una actividad cerrada. Entonces, lo que te sirve esta plantilla o este ejemplo, esta metodología que les estoy mostrando en la presentación, es para poder asegurar que lo que se está estableciendo como un objetivo tenga una planificación asociada y esta planificación asociada sí o sí se ejecute dentro de la organización. Entonces, vamos a revisar en el capítulo 6.3, vamos a revisar una planificación de cambios. Luego de haber revisado en el 6.2 todo lo que son los objetivos de la organización, vamos a revisar ahora la planificación de cambios. La planificación de cambios dentro de la organización se da con casi con las mismas características que una planificación de objetivos. Entonces, ¿para qué nos sirve una planificación de cambios dentro de la organización? Dentro de la organización, la planificación de cambios nos sirve para poder determinar las necesidades de cambios que vaya a tener la organización. Y refiérase a cambios dentro de la organización, a cambios desde los cambios organizacionales, cambios por necesidad de recursos, cambios estructurales dentro del proceso, etc. Entonces nosotros tenemos que identificar cada uno de estos puntos. Y es importante, pues, dentro de estos cambios, identificar todos los que vayan a afectar a mi sistema de gestión de la calidad. Entonces, ¿qué nos dice? La organización debe llevarse a cabo de manera planificada. Cualquier cambio dentro de la organización debe llevarse a cabo de manera planificada. La organización debe planificar el cambio. No es que, por ejemplo, hoy día, quiero hacer un cambio en el proceso X y lo ejecuto. No, tiene que haber una planificación de por medio. ¿Para qué? Para que los impactos que podamos tener y no estén dentro de nuestro alcance realmente no causen daño al proceso productivo o al proceso de servicios que ustedes tengan establecidos dentro de su organización. Entonces, en primer lugar, la organización debe considerar para estos cambios el propósito del cambio. ¿Para qué yo como organización voy a realizar el cambio? Y las potenciales consecuencias que podría traer. Por ejemplo, un cambio importante dentro de la organización es que se reestructuren los procesos dentro de la organización. Una reestructuración de procesos es un cambio relevante dentro de la organización, porque esta reestructuración de los procesos quizás hace que nosotros hayamos establecido un inicio 4 pasos para realizar el proceso productivo. Un proceso A, B, C, D. Y en una planificación del cambio, lo que haga es que el proceso B ya no se ejecute como tal. Entonces, sería A, C, D. El proceso cambió. Y esta
gestión del cambio o la planificación del cambio lo que te va a permitir es que tú establezcas toda una estructura que te dé soporte para que este cambio no impacte dentro de la organización. No vaya a impactar al trabajador, no impacte en las personas que ejecuten las actividades dentro de los procesos, no impacte a mis clientes este tipo de cambio. Por lo tanto, lo que te pide es que tú planifiques los cambios de tal manera que cada uno de ellos no impacte dentro de la organización. En un punto B nos dice que la integridad del sistema de gestión. Entonces, para poder conservar la integridad del sistema de gestión, debemos de considerar que se haga una planificación adecuada. Esta planificación adecuada debe llevarse a cabo para poder buscar que el sistema sea integral. El sistema no tiene que tener ninguna alteración, o sea, no debe haber ninguna alteración que dañe o afecte el sistema de gestión de la calidad. Entonces buscamos que el proceso que hayamos establecido sea de manera integral, nos permita o nos asegure que la calidad del proceso sea la adecuada. Como punto C vamos a ver la disponibilidad de recursos. Para hacer una planificación, al igual que al momento de planificar los objetivos, van a haber siempre asociados recursos. Esos recursos asociados al proceso que va a sufrir un cambio tienen que tener una aprobación. Para poder aprobar estos recursos es importante la intervención de la alta dirección. Entonces, cuando se vaya a ejecutar algún tipo de cambio dentro de la organización, debemos de tener contemplado de que la alta dirección tiene que conocer cuál va a ser este cambio y cuáles son los recursos que voy a requerir para este cambio. Entonces, pasamos al siguiente punto, al D, donde nos habla de la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Entonces, cuando va asociado a un tema de cambio dentro de la organización, también tenemos que tener en consideración la asignación o reasignación de alguna responsabilidad y autoridad dentro de la organización. Entonces, dentro de la planificación de los cambios, vamos a tener en consideración, en primer lugar, qué personas han sido asignadas o son responsables de este proceso. Como les puse el ejemplo de un proceso productivo de 4 etapas, en la cual desaparece la etapa B y tenemos A, C y D, lo que continúa. Entonces tenemos que ver quién es responsable de la etapa B. ¿Qué tanto me impacta que salga ese proceso de mi sistema? ¿Quiénes serán responsables de realizar las actividades? Entonces, lo más probable es que la persona que realizaba la actividad de seguimiento o era el responsable del proceso B, se le reasignen responsabilidades dentro del sistema de gestión para que siga el proceso de gestión dentro de la organización. Entonces, es importante que nosotros vayamos a identificar quiénes son los responsables y quiénes tienen autoridad dentro de mi proceso productivo antes de generar el cambio. Y todo este cambio de reasignación de responsabilidades también tiene que quedar establecido dentro de la planificación. Entonces, tenemos que para una planificación, en primer lugar, establecer qué cambio se va a dar dentro de la organización. ¿Quién va a ser responsable de la planificación de todo este cambio? ¿Qué actividades van a ir asociadas a este tipo de cambio? ¿Con qué recursos se van a ejecutar estos cambios? Y al final, ¿cuál es la etapa en la cual estamos con este cambio? ¿Estamos en una etapa inicial que recién ha empezado? ¿O estamos en una etapa en proceso? ¿O en una etapa que ya ha culminado con esta actividad? Por lo tanto, ustedes podrían utilizar la misma herramienta que hemos utilizado para la planificación del cambio. Esta matriz, donde partía de la política, en este caso ya no parte de una política, sino partirá de la identificación del cambio que tú vas a realizar dentro de la organización. Dentro de la organización ustedes pueden realizar diferentes cambios, ya sean de proceso, ya sean de responsabilidades o reasignación de responsabilidades. Podrían ejecutar cambios como por ejemplo cambios en toda la revisión del manual de calidad, etc. Entonces, cada cambio que se vaya a ejecutar dentro de la organización y vaya a afectar directamente a los procesos, vaya a afectar directamente a las personas o vaya a afectar dentro de la organización o tenga un impacto, ya sea positivo o negativo, dentro de la organización, tiene que planificarse correctamente.
Y para ello ustedes tienen que tener en consideración pues todos los puntos que ya hemos mencionado anteriormente, y principalmente tengamos siempre la autorización o la aprobación de los recursos necesarios para ejecutar este cambio. Porque muchas veces los cambios, en primer lugar, tienen que tener recursos establecidos para poder ejecutarse el cambio. Luego de ello tiene que haber una reasignación o asignación de nuevas responsabilidades para las personas que están involucradas con el cambio que se va a llevar a cabo. Entonces, recordemos que es importante, en primer lugar, que tengamos en consideración cuál es el cambio, busquemos la aprobación de recursos y reasignación de responsabilidades también, que van a estar de la mano, van a estar alineadas con un responsable o una autoridad dentro de la organización. Entonces vamos a entrar a la planificación del cambio. Dentro de la planificación del cambio, como les comentaba, vamos a tener que identificar primero qué cambio en los procesos se va a presentar, como una columna inicial. Luego de ello, qué estrategia o actividad yo voy a tener que ejecutar para que este cambio se lleve a cabo de una mejor manera. Podrían ser una o varias actividades también, o sea, no necesariamente va a tener el cambio asociado solamente a una actividad. Por ejemplo, realizar una nueva distribución de la planta, ¿no? Hay cambios en los procesos, entonces vamos a sacar un proceso dentro de las actividades que normalmente yo tengo o ejecuto, voy a tener que hacer una nueva distribución de la planta. Luego de ello van a ir asociados recursos. Los recursos tienen que tener una aprobación de presupuesto, y entendamos por recursos, como les comentaba, no solamente son recursos presupuestales o dinero, sino también tenemos asociada gente dentro de ese presupuesto, tenemos asociado documentación dentro de ese presupuesto. Adicional a ello tenemos las responsabilidades. Las responsabilidades se van a mapear por quién va a ejecutar este cambio. Usualmente para un cambio en gestión de procesos o mejora de procesos o cambio en los procesos va a estar asociado a un gerente de operaciones. Luego de ello se plantea una fecha de finalización de esa planificación del cambio, y por último tenemos el estado de ese cambio. Está abierto cuando inicialmente recién estamos empezando la actividad, cerrado o en proceso, dependiendo de qué etapa tenemos este cambio. Y finalmente, con eso hemos terminado este capítulo. Muchísimas gracias y estamos encontrándonos en el capítulo siguiente para poder revisar ya o entrar a la cláusula 7 de la norma ISO 9001 versión 2015. Gracias. Vamos a iniciar con una sesión del capítulo, la cláusula 7 de la norma ISO 9001 versión 2015, del módulo 1 del sistema de gestión de calidad e interpretación de los requisitos de la norma ISO 9001 versión 2015. Mi nombre es Elizabeth Cortés y vamos a desarrollar ahora, como les comentaba, la cláusula 7. La cláusula 7 es una cláusula de soporte dentro del sistema de gestión de calidad. Esta cláusula 7 tiene 5 subcláusulas dentro de ella. En el primer lugar tenemos a los recursos asociados a esta cláusula, tenemos las competencias, tenemos la toma de conciencia, comunicación e información documentada. Entonces vamos a empezar a revisar los recursos. Los recursos, como tal, dentro del sistema de gestión de la calidad, es importante determinar porque estos recursos nos van a ayudar a que el sistema de gestión pueda establecerse correctamente. Hasta la cláusula anterior terminamos con todo lo que era la planificación del sistema de gestión de la calidad. Ahora estamos ya trabajando en un hacer, hemos pasado a la siguiente etapa del ciclo PHDA. En el ciclo PHDA vemos la primera etapa, la planificación, que es el capítulos 4, 5 y 6. Y en el capítulo 7 y 8 vamos a ejecutar, a hacer todo lo que hemos planificado. Entonces, dentro de la ejecución de la planificación que podamos tener, hemos establecido el 7.1, que son los recursos, bueno, establecido dentro de la norma el 7.1, que son los recursos, y dentro de ello tenemos que la nueva versión hace hincapié, la nueva versión de la norma hace hincapié en la consideración de la capacidad y limitaciones que pueda tener la organización.
respecto a los recursos que vayan a necesitar o el soporte que vayan a necesitar, así como los recursos que se obtienen de los proveedores externos. Entonces la norma nos dice en este 711, nos habla de que la organización debe considerar capacidades de los recursos internos y sus limitaciones. Entonces debemos de establecer dentro del proceso de ejecutar las actividades, cuál es la capacidad de los recursos internos que tengo. Hacer una evaluación de todos los recursos que yo tengo dentro de la organización y cuáles van a ser los límites que vaya a tener la organización o las limitaciones. ¿Qué se necesita obtener de los proveedores externos? También es importante dejarlos claros en esta etapa del proceso, porque los proveedores externos pues, van a ser los que nos van a facilitar cualquier materia prima, ya sea por su contrataciones y demás. Dentro de los recursos, tenemos establecido que la organización en primer lugar debe tener personas para poder ejecutar las actividades. Entonces, ¿qué te dice? Que las personas deben estar establecidas por la organización. Debe determinarse personas y proporcionar a las personas necesarias para realizar procesos eficaces de sistemas de gestión, dentro del sistema de gestión de la calidad. Entonces debemos de tener el número y la cantidad necesaria de personas para poder realizar un proceso de gestión de calidad dentro de la organización. Entonces debemos haber hecho un establecimiento de responsabilidades, roles, que ya lo hemos visto en el capítulo 5, y lo que ahora tenemos que asegurarnos es de que esas personas que tienen roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización, dentro del sistema de gestión de la calidad, se contraten o se establezcan quienes van a realizar ese tipo de actividades. En un 7.1.2 tenemos la estructura o la infraestructura con la cual vamos a trabajar dentro de la organización. Entonces, ¿qué te dice? Que se debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para poder ejecutar las actividades, ya sean equipos, edificación, hardware, transporte, software y sistema informático. Entonces debemos de tener toda una estructura. Estamos hablando de estructura, de las características que van a tener mi estructura dentro de mi sistema de gestión. Entendamos por infraestructura todo lo que vamos a tener que establecer para mi proceso productivo. Supóngase que vamos a ejecutar pues, una actividad productiva de un proceso X y vamos a necesitar ciertas maquinarias. Entonces, tengo que asegurarme que esas maquinarias estén establecidas dentro de mi organización. No solamente estén establecidas dentro de mi organización, sino que también establezca yo un proceso para poder asegurar que esas máquinas estén en buen estado, o los equipos que yo vaya a utilizar dentro del proceso productivo estén en buen estado. Por lo tanto, es importante que nosotros dentro de la organización establezcamos un programa de mantenimiento preventivo para poder asegurar que estos equipos, esta infraestructura que yo vaya a utilizar dentro de mi proceso productivo o dentro de mi proceso de la organización se encuentren en buen estado, y asegurar que no tengamos ningún problema al momento que ya estemos operando o realizando la actividad productiva. Entonces, debemos establecer los equipos necesarios, la edificación necesaria, el hardware y el software necesario para poder ejecutar actividades. Dentro también de los recursos tenemos a los ambientes para las operaciones. Debemos asegurar que dentro de la organización tengamos ambientes para las operaciones que sean adecuados. Entonces, ¿qué debemos determinar? Determinar y proporcionar y mantener un ambiente necesario para la operación de los procesos y para la conformidad de sus productos y servicios. Asegurémonos que esta determinación del ambiente necesario asegure que todos los factores físicos, sociales, psicológicos y ambientales se aseguren o estén establecidos con un control dentro de mi organización. Entonces, entendamos por ambientes para las operaciones, por ejemplo, en el tema del sector de alimentos, hay características específicas del ambiente para operar. Usualmente, por ejemplo, el ambiente para operar dentro del tema del sector alimentos, lo que vamos a tener que haber asegurado o asegurar dentro de ese proceso es que, por ejemplo, tengamos lugares a temperaturas frías para poder conservar cualquier producto alimenticio que vayamos a producir dentro de ese proceso. Entonces, la característica principal que tengo que asegurar es el frío
de esa zona o lugar de trabajo. Por lo tanto, tenemos que hacer o tenemos que controlar esta característica importante para que el producto o servicio que vaya a elaborar dentro de ese lugar sean adecuados. Adicional a ello, la norma habla de recursos de seguimiento y medición. La nueva versión de la norma, en este punto, para el tema de recursos, seguimiento y medición, hace hincapié en la provisión de recursos para el seguimiento y la medición. La organización debe conservar la información documentada como una prueba de aptitud para el uso de recursos de seguimiento y medición. Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos de haber establecido un flujo, un proceso para asegurar que los equipos de seguimiento y medición estén controlados y que se conserve toda la información documentada respecto a ello. En el 7.1.51 te dice que debe determinarse y proporcionarse los recursos necesarios para asegurar la validez y fiabilidad de los recursos o medición para verificar la conformidad del producto o servicio. Entonces debemos determinar y proporcionar recursos necesarios. Significa que si yo tengo que realizar mediciones de peso, tengo que tener una balanza, pero esta balanza tiene que estar calibrada para yo poder asegurar la validez y la fiabilidad de los resultados que me vayan a dar estas mediciones que yo realice con este equipo. Por lo tanto, podríamos asegurar en primer lugar dentro de una calibración que yo asegure que el equipo esté bien mantenido. Por ejemplo, para una balanza, en primer lugar, para asegurar la validez y fiabilidad de los resultados que vaya a lanzar la balanza, esta balanza tiene que estar, por ejemplo, establecida en un lugar específico y no moverla. ¿Por qué? Porque si ya la movemos, la calibración que se haya realizado ya no es la adecuada o ya no te sirve, porque al tener un movimiento, la incertidumbre del equipo ha cambiado o la precisión del equipo ya cambió. Entonces, tenemos que asegurar que los resultados que tengamos dentro de este proceso pues sea el adecuado. Los equipos de medición también deben calibrarse o verificarse, identificarse y protegerse, nos dice la norma. Para asegurar este punto tenemos que, como les comentaba, mandar a calibrar los equipos dentro de la organización. Y algunos de estos equipos, aparte de ser calibrados, tienen que ser verificados. ¿Qué diferencia hay entre una calibración y una verificación? La calibración usualmente se hace por un ente externo que realice procesos de metrología. Entonces ellos nos van a hacer la calibración del equipo que nosotros necesitemos dentro de la organización o para nuestros procesos. ¿Y qué significa una verificación? Una verificación usualmente se hace internamente. ¿Y qué diferencia hay entre una verificación y una calibración? La calibración lo hace, como les dije, un ente de metrología. Y ustedes, para hacer una verificación, requieren un patrón. ¿A qué nos referimos con ello? Los patrones son instrumentos que nos van a permitir asegurar de que el equipo que yo estoy utilizando esté en buenas condiciones para poder medir. ¿Qué significa? Que estos patrones han sido, antes de ser patrones, han tenido que ser calibrados. Entonces, estos patrones han pasado por un equipo de calibración, por una calibración. Por ejemplo, para una balanza, para poder verificar el peso de la balanza, que sea exacto, vamos a utilizar para una verificación los patrones que son las pesas. Las pesas de 1 kilo, medio kilo, dependiendo del tipo de medida que tenga esta balanza. Entonces, podríamos asegurar dentro de nuestro proceso que nosotros mandamos a calibrar cada cierto tiempo, cada 5 meses, 3 meses, 2 meses, dependiendo de la utilidad del equipo. Y hacemos verificaciones internas, por ejemplo, mensuales, quincenales, diarias, interdiarias, semanales, no lo sé. Nosotros establecemos la calibración y la verificación de acuerdo a la utilidad del equipo. Si el equipo, por ejemplo, es utilizado todos los días, una vez por día, podremos mandarlo quizás a calibrar pues cada 6 meses o 1 año. Pero si, por ejemplo, tu equipo se utiliza todos los días con una frecuencia de 15, 20 veces por día, ten por seguro que ese equipo o la balanza se puede descalibrar. Entonces debemos mandarlo a calibrar constantemente. Pero adicional a ello, para que no se descalibre, para asegurar la fiabilidad y validez
de esos resultados que me dé esta medición, tenemos que hacer verificaciones internas dentro de la organización. Y las verificaciones también usualmente se hacen con un equipo o con un instructivo, con equipo, patrón y el instructivo. Un instructivo para saber cómo debo hacer la verificación de este equipo. Luego de ello, es importante hablar de los conocimientos dentro de los recursos. Entonces, dentro de los conocimientos tenemos que este es un nuevo requisito de la norma, que reconoce el conocimiento de la organización como un recurso importante. La organización tendrá que determinar los conocimientos necesarios para ejecutar sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. Entonces, ¿qué nos dice? La organización debe determinar conocimientos necesarios para la operación de los procesos y lograr conformidad del producto y servicio. Entonces, debemos asegurar que dentro de mi organización se hayan establecido los conocimientos necesarios dentro de documentación, quizás para poder asegurar que el know-how de la organización no se pierda. Usualmente tenemos diferentes medios de soporte para un procedimiento. Un procedimiento puede ser escrito, puede ser digital, como medios de soporte, o puede tener como soporte a las personas. Entonces, si nosotros tenemos como medio de soporte a las personas dentro de la organización, lo más probable es que esa persona, si sale de la organización, ya no trabaja o no pertenece a la organización, esa información relevante del sistema de gestión de tu proceso se va a perder. Y al perder esa información relevante, pues no va a haber manera de poder salvarla o recuperarla. Entonces es por eso que este medio de soporte, que son las personas para el proceso de documentación o conocimientos, es importante pues que siempre esté establecido como un documento de por medio. Adicional, pues te dice que los conocimientos de la organización tienen que estar documentados. Tener en cuenta que los conocimientos actuales, cuando haya también cambios que se vayan a realizar dentro de la organización. Por ejemplo, cuando hayan cambios fundamentales dentro de la organización, tenemos que tener en consideración que tenemos que cambiar esa documentación que nosotros hayamos establecido dentro de la organización o ese proceso que nosotros hayamos establecido dentro de la organización. Entonces, debemos de tener todos los conocimientos necesarios para asegurar que la organización cumpla con este tipo de recursos o con este recurso importante. Adicional a ello, nosotros vamos a establecer ya, después de esta primera etapa de los recursos, vamos a revisar ya una etapa 2, unas cláusulas o una subcláusula 7.2, en la que nos habla de las competencias que debe tener el personal. ¿A qué se refiere con estas competencias? La competencia y la conciencia se dividen en diferentes cláusulas para enfatizar su importancia y proporcionar requisitos más detallados. ¿A qué se refiere con una competencia y una conciencia? Las competencias son características que la persona tiene que cumplir para poder ejecutar sus labores o actividades dentro de la organización. Y la conciencia es aquello que la persona tiene que tener para sentirse responsable de los conocimientos que ha adquirido dentro de la organización. Entonces, la organización debe tomar acción, te dice la norma, para determinar las competencias necesarias del personal que va a ejecutar actividades dentro del proceso de gestión de la calidad. Entonces, debe determinar competencias de las personas bajo el control cuyo trabajo afecte el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Entonces, debe tener en consideración cuáles son las competencias que debe tener todo el personal que trabaje dentro de la organización y que realice actividades dentro del proceso productivo de la organización. Adicional a ello, debe tener en consideración la educación, formación y experiencia. En este caso le pongo I, porque la norma dice experiencia. La formación y experiencia para mí son relevantes dentro de un sistema de gestión porque te va a ayudar a gestionar de una mejor manera la competencia de las personas. Educación está basada en el grado que tiene la persona, ya sea pues un grado de ingeniero, magíster y demás, o técnico que pueda tener la persona. La formación son cursos adicionales que la persona ha llevado para poder asegurar que tiene los conocimientos necesarios para poder ejercer el puesto en el que está o las actividades que están relacionadas con el proceso productivo. Y la experiencia, estamos hablando pues de los años de experiencia que pueda tener la persona ejecutando las actividades.
Es por ello que la organización, pues, cuando busca, por ejemplo, un nuevo perfil de puesto, establece estos 3 puntos. Entonces, estos 3 puntos van a estar establecidos en un perfil de puesto. Lo más probable, el responsable de esta parte sea Recursos Humanos quien regule la educación, formación y experiencia de las personas o los puestos claves dentro de la organización. Para determinar la competencia, evaluación y la evaluación de la eficacia, debemos de tener, en primer lugar, para adquirir la competencia, debemos de asegurar que las personas hayan sido capacitadas dentro de la organización. La capacitación es un punto muy importante dentro de la organización porque te va a asegurar que la persona cumpla con las competencias necesarias para ejercer el puesto o el cargo en el que está. Y adicional, pues hay que evaluar la eficacia de esas competencias. Y para evaluar la eficacia de las competencias, por ejemplo, en un caso de que la organización haya sido quien haya capacitado a la persona, pues tiene que establecer una evaluación, ya sea después de la capacitación o posterior a ella, como una evaluación del desempeño o una evaluación posterior a cuando ya la persona esté realizando las actividades y esté ejecutando las actividades de acuerdo a la capacitación que se le ha para lo cual ha sido capacitado. Tenemos que asegurar que tengamos conservar información documentada necesaria de todo este proceso, básicamente de la evaluación del desempeño para asegurar que el perfil de puesto sea el mismo, sea adecuado para la organización, asegurar que la persona cumple con esta posición, con este perfil de puesto que se ha establecido de acuerdo a las competencias necesarias del personal. Entonces es importante que nosotros establezcamos la evaluación eficaz de todas las competencias de las personas dentro de nuestra organización. Entonces vamos a pasar ahora a ver el capítulo 7.3, donde hablamos de la toma de conciencia. La organización debe asegurar que las personas que realicen trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de, en primer lugar, la política de calidad, los objetivos de la calidad, su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad y la mejora y la implementación de incumplimientos de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. Acá nos referimos con tomar conciencia. La toma de conciencia significa que debemos de asegurar que las personas entiendan que hay una política de calidad que tiene compromisos y tiene que cumplirse, que hay objetivos con los cuales yo tengo que contribuir dentro de la organización, que hay contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad y que busquemos la mejora en cada una de las actividades que realicemos dentro de la organización. Busquemos también que todos los requisitos que han sido establecidos dentro de la organización, entiéndase por procedimientos, instructivos, manuales, etc., dentro de la organización, se establezcan y se implementen con responsabilidad. Y no es, pues, por ejemplo, en este punto, en la toma de conciencia, podemos identificar una falta de toma de conciencia de la siguiente manera en una auditoría. Por ejemplo, si vamos o nos dirigimos dentro de campo a auditar y preguntarle a alguna persona si tiene conocimiento de la política y esta persona nos demuestra que no ha identificado, que no entiende la política, que no la conoce, pero la organización me demuestra a mí que ha capacitado a esta persona con la política, diremos que la persona no ha tomado conciencia de qué tan importante es una política de calidad. Por lo tanto, en este momento diremos que vamos a colocar una no conformidad al tema de toma de conciencia, que va a tener que asegurar que la organización realice alguna actividad dentro de su proceso para poder asegurar que las personas que trabajan bajo el control de la organización tomen realmente conciencia de que existe una política de calidad y la conozcan y pues trabajen de acuerdo a estos compromisos que han sido asumidos dentro de la política. En un 7.4 vamos a revisar comunicación. Esta es una cláusula totalmente nueva. Vamos a hablar dentro de esta cláusula nueva de las comunicaciones tanto internas como externas que tiene el sistema de gestión de calidad y que se requiere la definición de la responsabilidad y los métodos de comunicación que va a tener la organización. La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas relacionadas con el sistema de gestión de la calidad. Determinar qué cosa dentro de esta comunicación.
¿Cuándo se debe comunicar algún tema importante o relevante dentro de la organización? ¿A quién se debe comunicar esta información relevante? ¿Qué debemos comunicar dentro de la organización? El mensaje que yo debo dar a las partes interesadas o a las personas, a las partes interesadas tanto externas o internas de la organización. ¿Cómo voy a comunicar? ¿A través de qué? De Facebook, de información, página de internet, folletos y demás dentro de la organización. ¿Y quién es el responsable de realizar ese tipo de comunicación dentro de la organización? Debería establecerse para este punto una matriz que es la que vamos a ver a continuación. A continuación estamos viendo una matriz de comunicaciones. En esta matriz de comunicaciones vamos a revisar, por ejemplo, para la primera columna, la información relevante para el sistema de gestión de la calidad. En primer lugar es la política. Puede ser la misión, la visión y objetivos que van alineados con la política. Entonces vamos a informar o dar a conocer esta información a todo el personal. ¿Cuándo se debe comunicar? Cuando la persona ingresa a la organización, forma parte ya de mi organización, o al momento que haya una reducción anual, usualmente anual, del equipo dentro de la organización. O sea, todo el equipo va a tener una reducción anual de estos puntos importantes o relevantes y quizás cuando haya un cambio dentro de esta documentación. ¿A quién debo comunicarle? A todo el personal. ¿Cómo se comunica? A través de reuniones, de difusión, correos, folletos, etc. ¿Y quién comunica? Un coordinador del sistema de gestión de la calidad. Luego de ello tenemos el otro punto que son los procedimientos del sistema de gestión de la calidad. Los procedimientos del sistema de gestión de la calidad ¿cuándo se deben comunicar? Al ingreso del personal o reducción del personal. ¿A quién comunicar? A todo el personal. ¿Cómo se comunica? A través de reuniones, difusiones, correos o folletos. ¿Y quién comunica? El coordinador del sistema de gestión de calidad. Información relevante adicional que debemos comunicar: el desempeño del sistema de gestión de calidad. Entendamos por desempeño cómo van los KPIs dentro de la organización. ¿Cuándo comunicar? Dependiendo de la periodicidad del proceso. ¿A quién comunicar? Al responsable de cada uno de los procesos. ¿Cómo se comunica? A través del envío de información a través del sistema web de indicadores, o un SharePoint, o una página interna, o un intranet que ustedes tengan dentro de la organización. ¿A quién comunicar? Se le comunica pues el desempeño del sistema de gestión de la calidad. Le van a comunicar los dueños de proceso, o se le va a comunicar, perdón, a los dueños o responsables del proceso, y quien comunica va a ser el responsable del sistema de gestión de calidad. Y finalmente vamos a entrar a un punto de la subcláusula 7.5, donde hablamos de la información documentada. Los documentos y registros ahora pertenecen a una misma categoría en esta nueva norma. En esta nueva norma, como ya lo habíamos revisado en los primeros capítulos, desaparece el nombre de documentos o registros. Y ahora hablamos en su conjunto de información documentada. Pero esta información documentada que debe mantenerse o conservarse dentro de la organización. Entonces, hablamos de un 7.51 del sistema de gestión de la calidad. Debe incluir información documentada requerida por la ISO 9001. Toda la información que requiera para poder responder a los requisitos de la norma ISO 9001 deben estar establecidos dentro del sistema de gestión, dentro de la información documentada del sistema de gestión de la calidad. La información documentada requerida por la organización como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Entonces, dentro de la organización, nosotros debemos haber establecido documentación importante o relevante que me ayude a dar eficacia o hacer que mi sistema de gestión de calidad sea eficaz. Asegurando ¿qué cosa? En primer lugar, esta información documentada tiene que ser acorde o estar de acuerdo con el tamaño de la organización y las actividades que realice la organización. Es imposible pues, que ustedes tengan una pequeña empresa, una microempresa, y tengan 50 procedimientos que vayan a establecerse dentro de la organización para un sistema de gestión de la calidad. Esto no se podría dar. Entonces debemos ser coherentes con el tamaño de la organización y de la cantidad de actividades que realiza la organización. Adicional a la cantidad de actividades, tenemos que tener en consideración qué tipo de producto, cuál es el proceso que se tiene dentro de la organización, los bienes y los servicios que tenemos dentro de la organización.
También debe estar acorde a la complejidad de los procesos que tenemos establecidos dentro de la organización y también de acuerdo a la competencia de las personas de la organización. Entonces es importante que nosotros establezcamos toda la documentación del sistema de gestión en base a estos puntos. Entiéndase por información documentada que debemos de tener información documentada que debe tener una fecha de creación y una actualización periódica. Recomiendo que las actualizaciones periódicas sean pues una vez por año. Entonces la información documentada debe ser apropiada, debe tener una identificación y descripción. En primer lugar debe establecerse un título, un nombre del documento como tal, procedimiento del proceso, no sé, pues de lavado, o el proceso de almacenes, el proceso de recepción de facturas. Entonces debemos establecer un título para el documento. Un autor, ¿quién ha sido la persona que ha elaborado ese procedimiento? Un número de referencia, quizás por ahí podemos tener un código que le podamos colocar a este documento para poder controlar todos los documentos. El formato, debemos de tener en consideración en primer lugar el idioma nativo, el idioma del lugar. La versión que tiene ese documento, versión 1, versión 2, versión 3, de acuerdo a los tipos de cambio. Cada cambio que tú realices en el documento hace un cambio en la versión que está publicada actualmente dentro de la organización. Tenemos que tener en consideración también algunos gráficos dentro del formato de los documentos o de la información documentada y los medios de soporte que vayamos a tener en consideración. Tenemos, como les dije, varios medios de soporte, virtual, físico o personas también es un medio de soporte. La revisión y aprobación de este documento como proceso final de la creación y actualización para que este documento esté revisado por alguien y aprobado. Usualmente la aprobación de un documento, de algún proceso, lo da la gerencia de esa operación. 7.53, que nos dice control de la información documentada. La información documentada debe controlarse para asegurar en primer lugar que esté disponible y sea idónea para el uso donde se requiera. Entonces el documento debe estar disponible. ¿Qué significa la disponibilidad? La disponibilidad significa que, por ejemplo, en un proceso de auditorías, si van a solicitarte algún documento X y en ese momento tú no lo tienes, diremos que tienes una no conformidad respecto a este punto, a la disponibilidad de los documentos para su uso. La información debe estar también protegida contra pérdida de confidencialidad, uso indebido o pérdida de integridad del documento como tal. En una 7532, para el control de la información documentada se debe abordar las siguientes actividades. En primer lugar, se debe haber establecido una distribución. Debemos asegurar que para la distribución de documentos dentro de la organización nosotros tenemos que tener una lista de distribución. ¿Qué significa una lista de distribución? La lista de distribución significa, si tú eres una persona 1, hay otra persona 2, otra persona 3, yo debo establecer dentro de la lista a quienes le he entregado una copia de la documentación trabajada dentro de la organización. Adicional, tenemos que tener en consideración que la documentación tiene que tener fácil acceso. Tenemos que asegurar que tengamos una recuperación fácil, o sea, tener un backup de esta información documentada y el uso de esta información. Asegurar el almacenamiento y preservación de la legibilidad de la documentación. Nos aseguramos el almacenamiento con dónde vamos a establecer que se encuentre ubicado el documento y la preservación de la legibilidad. Por ejemplo, este punto podría ponerse en peligro, en riesgo dentro de la organización cuando ustedes han entregado un procedimiento, a la etapa productiva en planta. Y este documento, por ejemplo, no tiene el control de uso y han dejado manchadas las hojas. Por ejemplo, se mancha de grasa. Cuando se mancha de grasa la hoja, definitivamente ya no se va a poder leer completamente la información que ha sido establecida dentro de ese procedimiento. Por lo tanto, vamos a este punto. Ya se perdió la legibilidad de ese documento. Entonces debemos asegurar que el documento en el lugar de trabajo siempre esté legible. Adicional a ello, tenemos que tener el control de cambios y las versiones. El control de cambio y las versiones significa que cada vez que yo haga un cambio a mi procedimiento
o asegure de que tenga una revisión, asegure que cambiemos la versión de una versión 1 a una versión 2, si está en una versión 3 a una versión 4. Adicional a ello, debemos conservar y debemos hacer una conservación del documento, y este documento siempre debe estar a disposición de cualquier persona que lo requiera dentro de la organización o cualquier tercero que lo requiera. La información documentada de origen externo debe identificarse y controlarse también. ¿A qué nos referimos con una documentación de origen externo? Una documentación de origen externo, por ejemplo, es la misma norma, la ISO 9001 versión 2015, es un documento externo porque no es la organización quien genera este documento. Pero, ¿por qué es un documento externo para el sistema de gestión de la calidad? Porque este documento como tal, la norma, me va a asegurar de que yo pueda cumplir con todos los requisitos establecidos por esta misma normativa al momento de certificarlo. Y acá tenemos un listado de toda la información que debe mantenerse y conservarse dentro de la organización. Recordemos que la información que se va a mantener dentro del sistema de gestión de la calidad es los documentos. Lo que hablábamos antes de procedimientos, instructivos, planes, manuales, están como información que debe mantenerse. Y conservarse todo lo que llamábamos antes registros. Todo lo que tiene que ser completado o rellenarse información son registros dentro del sistema de gestión de la calidad. Entonces debe mantenerse información documentada y o conservarse información documentada del alcance del sistema de gestión de la calidad. La descripción de cada uno de los procesos, quizás a través de una matriz de caracterización, política de la calidad, los objetivos de la calidad, la adecuación de recursos de seguimiento y medición, las calibraciones o verificaciones de instrumentos dentro de la organización, competencia de las personas que trabajan dentro de la organización, implementación de control operacional, los resultados de la revisión de los requisitos de productos y servicios, los controles que hace calidad o control de calidad para poder liberar un producto o servicio. Resultados del diseño y desarrollo. Recordemos que en el diseño y desarrollo hemos generado, por ejemplo, fichas técnicas, hemos desarrollado maquetas para poder hacer las pruebas para que este producto que vaya a lanzarse al mercado sea bueno o adecuado. Y cambios del diseño y desarrollo. Cualquier cambio entre el diseño y desarrollo tenemos que tener en consideración y debemos de archivarlo como información documentada. Adicional a ello tenemos resultados de evaluaciones, seguimiento y medición. Ahí tenemos a los proveedores externos, como las homologaciones a proveedores externos o la evaluación de proveedores externos. La trazabilidad de los productos y servicios también debe conservarse o mantenerse como información documentada. En este caso es importante que la trazabilidad pues se haga de atrás a adelante. ¿Qué significa? Que con la orden de despacho pueda yo saber qué materia prima ha sido involucrada o ha sido utilizada para ese producto. Acciones tomadas sobre los productos y servicios no conformes. Entonces, recordemos que también podemos trabajar con las no conformidades, eso también forma parte de la información que debe guardar o conservar la organización. Resultados de la implementación del programa de auditorías, resultados de la revisión del sistema de gestión de la calidad por la dirección. Las no conformidades y acciones preventivas dentro del sistema de gestión también tienen que ser guardadas o archivadas para conservarse como información documentada. Y con ello hemos terminado toda la cláusula 7 y por lo tanto vamos a pasar en una siguiente sesión a la cláusula 8. Ya vamos a entrar, como les dije, hemos entrado a la parte del hacer del ciclo PHBA. Eso es todo por hoy, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con el módulo 1 de sistemas de gestión de calidad e interpretación de los requisitos de la norma ISO 9001 en su versión 2015. Mi nombre es Elizabeth Cortés y vamos a desarrollar ahora el curso con la parte de operaciones. Hemos visto ya toda la parte del capítulo 4, 5, 6 y 7 y ahora nos toca ver el capítulo 8 para poder revisar cuáles son la estructura que tiene el capítulo 8. La estructura que tiene el capítulo 8 para la norma ISO 9001 en su versión 2015 tiene 7 subcapítulos o subcláusulas que nosotros vamos a tener que revisar dentro del proceso operativo de una organización en la que ustedes quieren implementar el sistema de gestión. Entonces, dentro de ello, en 8.1 vamos a ver la planificación y control operacional, requisitos para los productos y servicios, diseño y desarrollo de productos y servicios, control de los productos,
procesos, productos y servicios suministrados externamente, estamos hablando de proveedores terceros, producción y provisión del servicio, vamos a hablar de una liberación de productos y servicios y control de salidas no conformes. En la parte 8.1 vamos a revisar la planificación y control operacional. Dentro de la planificación y control operacional nos dice la norma que la organización debe planificar, implementar y controlar los procesos del sistema de gestión de la calidad necesarios para la provisión de productos y servicios. Dentro de esta planificación, implementación y control, nosotros en la etapa número 6, en la etapa número 4, hemos ido haciendo planificación, hemos ido planificando cómo se va a llevar a cabo nuestro sistema de gestión. En el 4.4 hemos visto el sistema de gestión y el mapa de procesos. Esta parte va a hacer referencia a toda la parte misional o la etapa misional o la etapa productiva dentro de la organización. Entonces vamos a tener que determinar dentro de esta etapa, en primer lugar, los requisitos de los productos y servicios. ¿Qué requisitos yo tengo como organización en productos y servicios? ¿Qué requisitos tiene mi cliente de los productos y servicios que yo le voy a entregar? ¿Qué requisitos normativos o legales están asociados a este producto y servicio? Tenemos que contemplar todos ellos. Criterios para los procesos y adaptación de los productos y servicios. También vamos a tener que ver los criterios para los procesos, como por ejemplo criterios de temperaturas, de alguna variable que vayamos a tener que medir dentro del proceso, como pH, características como velocidad, etc. Determinar los recursos necesarios. Nosotros en la planificación hemos visto que vamos a necesitar recursos para poder operar. Ahora tenemos que ver si tenemos todo lo necesario, tenemos la cantidad de personas necesarias para poder producir, para que nuestro proceso productivo sea óptimo, el óptimo dentro del proceso, lo hagamos con las personas necesarias, el tiempo necesario, los equipos necesarios. Entonces tenemos que determinar si es que nosotros tenemos todos los equipos necesarios para poder realizar esa etapa. Controlando los procesos de acuerdo con los criterios. Entonces vamos a tener que controlar los procesos productivos de acuerdo a los criterios que hemos establecido con nuestro cliente o de acuerdo al criterio que hemos establecido con nuestra parte interesada del producto o servicio. ¿Qué más nos dice? Vamos a tener que mantener información documentada para la confianza de los procesos que se han ejecutado de acuerdo a la previsión de mostrar conformidad de los productos y servicios. Entonces, vamos a tener que mostrar información documentada de todas las etapas del proceso que nosotros creamos relevantes dentro del sistema de gestión de calidad y que nos permitan asegurar que el producto es conforme. ¿A qué nos referimos con un producto conforme? Es aquel que ha sido liberado sin ningún problema o sin ninguna distorsión o desviación de los requisitos que nosotros hemos establecido con el cliente o los que ha establecido la organización, asegurando que los procesos controlados externamente son controlados. Entonces hablamos de procesos controlados externamente. Los procesos controlados externamente o contratados, externamente, son aquellos procesos que son suministrados por terceros. Háblese ahí o comentemos de proveedores externos o subcontratistas o contratistas que nos están dando un servicio de la etapa total, de un proceso total o de una etapa parcial de nuestro proceso. En 8.2 vamos a hablar de los requisitos para los productos y servicios. Nos dice en el 8.2.1 nos dice la organización. En primer lugar, vamos a hablar de que la organización tiene que guardar una comunicación con el cliente, tiene que tener una comunicación con el cliente. ¿A qué nos referimos con eso? Que la organización debe establecer los procesos para la comunicación con los clientes relativas para buscar una coherencia con la información, poder tener la información adecuada para poder producir y no tengamos ningún problema de fase en la entrega que vamos a tener con el cliente del producto terminado con el cual nos hemos comprometido. Entonces debemos de tener comunicación respecto a información sobre productos y servicios. La información del producto y servicio que el cliente quiere obtener de nuestra organización. También debemos tener dentro de este proceso de comunicación con el cliente, debemos haber establecido cómo van a realizarse las consultas, los contratos, la atención de pedidos y los cambios en cualquier producto o servicio que nosotros vayamos a brindarle al cliente. Entonces debemos tener establecido un flujo de comunicación para este tipo de procesos o de parte del proceso de comunicación.
la retroalimentación, percepciones y quejas. Es importante tener dentro del procedimiento establecido un flujo de retroalimentación. ¿Qué significa ello? Podemos mantener a nuestros clientes comunicados para que ellos conozcan cuál ha sido el avance o cuál es el avance del proceso como tal. Entonces con ello nosotros vamos a dar un poco la confianza al cliente de que el proceso se está llevando a cabo correctamente. Las percepciones y quejas que pueda tener el cliente. Nosotros es necesario que establezcamos un flujo de comunicación para cualquier queja que pueda tener el cliente o las percepciones que el cliente también pueda tener respecto al producto o servicio que se le está brindando. Manipulación o controlar la propiedad del cliente. Es importante establecer dentro de este flujo también cómo vamos a manipular o controlar la propiedad del cliente. Acá nos referimos con propiedad del cliente. Muchas veces en procesos productivos que vamos a realizar de productos a la medida, el cliente nos entrega una maqueta, una estructura, puede ser hasta un equipo de medición. Estos equipos tienen que ser controlados para asegurar que la propiedad del cliente está bien protegida. Por lo tanto, se recomienda en este punto dentro de la organización establecer un lugar apropiado para poder guardar y conservar esta propiedad del cliente. Requisitos para acciones de contingencia cuando sea pertinente. Los requisitos para acciones de contingencia significa que cualquier imprevisto que haya dentro de la organización, cualquier actividad que pueda poner en riesgo el proceso o servicio que esté brindando el cliente, es necesario documentarlo también en el flujo de comunicaciones. Entonces es importante que el cliente esté comunicado de cualquier requisito o contingencia que podamos tener dentro de nuestro proceso. Vamos a continuar con 8.2. La organización en 8.2.2 nos dice que tenemos que determinar los requisitos para los productos y servicios. En primer lugar nos dice que para determinar los productos y servicios nosotros tenemos que tener procesos para determinar los requisitos para productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. Y estos procesos que vamos a determinar de acuerdo a los requisitos del producto o servicio deben, en primer lugar, asegurar que los requisitos de los productos y servicios, los considerados necesarios, legales y reglamentarios, se estén contemplando dentro del proceso. ¿Qué significa ello? En primer lugar, vamos a hablar de requisitos legales. Requisitos legales o normativos, por ejemplo, si vamos a exportar productos y vamos a exportar, por ejemplo, vidrios templados que sean para la industria automotriz, la industria automotriz, tanto en Estados Unidos, en Norteamérica y en Europa, tienen dos normas diferentes. Entonces nosotros tenemos que seguir esta reglamentación para poder exportar y venderlo a ese país. Por lo tanto, tenemos que seguir una normativa del exterior. Adicionalmente, los productos templados aquí en el país asumen también una norma peruana. Pero, por ejemplo, si es que vamos a seguir, vamos a exportar, como les decía, a Europa, tenemos que seguir la normativa europea. Si vamos a exportar a Estados Unidos, la normativa norteamericana. Por lo tanto, eso significa que vamos a seguir los requisitos considerados legales o reglamentarios para el país que nosotros vamos a exportar. ¿Sí? Estos requisitos legales son los que ya están normados. Hay requisitos también que el cliente puede querer. Por ejemplo, el cliente puede querer requisitos específicos de un tipo de embalaje. Entonces nosotros tenemos que adecuar el producto a este tipo de requisito para que el cliente esté conforme con el producto o servicio que yo le voy a entregar. Y adicional, hay requisitos que la empresa tiene, como por ejemplo, nosotros como empresa o organización, supóngase que tenemos la política para poder entregar el producto, asegurar de que haya un control de calidad tanto del proceso y al final del proceso. Y adicional a ello, vamos a cumplir con un requisito importante que es el embalaje. Para poder mandar un producto hacia el extranjero tenemos que poner dos tipos de embalaje, un embalaje primario y un embalaje secundario para asegurar la conformidad del producto hasta llegar a las manos del cliente. Entonces, esto lo establece la empresa. ¿Por qué? Porque tiene conocimientos de cómo se transporta, qué puede pasar, qué contingencias puede tener en el momento del transporte, el producto o servicio que tú le vas a entregar a tu cliente.
O sea, tiene N cosas que ya tiene como know-how de la empresa, entonces ellos por el aprendizaje han establecido requisitos específicos para este producto o servicio. En el punto 2 nos dice asegurar que la organización tenga los requisitos definidos de los productos y servicios que ofrece. Entonces, nosotros antes de venderle a un cliente, salvo sea diseños a la medida, tenemos que ya tener establecido cuáles van a ser los productos, las características del producto o servicio que vamos a ofrecer. Y si son productos a la medida, también en la etapa de diseño, en el 8.3, vamos a poder revisar cuáles son las características específicas que el cliente me va a tener que aprobar a mí previa autorización para poder producir. Entonces, en los dos casos se van a presentar que nosotros tenemos que tener ya todos los requisitos definidos antes de llevar el producto a un proceso productivo o antes de brindar o ofrecer un servicio determinado. Seguimos con 8.2, vamos a revisar 8.2.3. ¿Qué nos dice el 8.2.3? Nos dice revisión de los requisitos para los productos y servicios. Revisar lo que me comprometí con el cliente. La pregunta es, ¿qué te comprometiste con el cliente y ahora tenemos que cumplirlo en esta etapa? En esta etapa tenemos que diseñar o ver qué características específicas tiene que tener tu producto o servicio para que el cliente esté conforme al final del proceso. Entonces, ¿qué nos dice en 8.2.3.1? Que la organización debe revisar los requisitos relacionados con los productos y servicios. Para revisar estos requisitos relacionados con los productos y servicios, la organización debe realizar diferentes actividades, como por ejemplo, requisitos especificados por los clientes, incluyendo la entrega y posterior a la misma. Entonces tenemos que revisar todas las características que nos hemos comprometido con el cliente al momento de hacer el contrato o generar la orden de compra. Muchas veces hay clientes que, por ejemplo, te piden que tú entregues el producto en la puerta de tus instalaciones. Y hay clientes que te piden que solamente le entregues el producto y ellos vienen a recogerlo. Entonces tenemos que abarcar cuál va a ser todo el proceso establecido y tenemos que marcar requisitos para cada una de las etapas del proceso dentro de todo tu proceso productivo. Entonces es importante asegurar cada una de las etapas con las especificaciones que yo he considerado dentro de la orden de compra o dentro del contrato con el cliente. ¿Qué más nos dice? Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente. Entonces, pueden haber requisitos establecidos en el contrato que pueden ser muy generales, pero tú adicional a ello has establecido algunos requisitos también con el cliente que te permiten lograr una confiabilidad del cliente respecto al producto que le vas a entregar. Por lo tanto, es importante que tú no solamente cumplas con los requisitos que se establecieron en el contrato o en la orden de compra, sino con los requisitos también que se establecieron previamente con el cliente o con los que te has comprometido con el cliente. En el punto 3 nos dice los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso. En esta etapa vamos a revisar los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso. Por ejemplo, es importante que dentro del uso de un producto o para el uso de un producto nosotros podamos tener, por ejemplo, en el mismo proceso que estábamos hablando anteriormente, para los vidrios. Los vidrios templados son productos que son fáciles de rayarse en el transporte. Entonces necesitan embalajes de cuidado para poder trasladarlo. Y para que nuestro cliente esté satisfecho con el producto o servicio, nosotros como organización tenemos que establecer cuáles son los embalajes adecuados. Porque el cliente me puede decir, yo lo quiero solamente con una bolsa encima. Y esa bolsa no te va a proteger porque en el traslado lo que va a pasar es que ese producto templado se raye. Entonces, nosotros como organización hemos establecido también requisitos importantes dentro de la organización para asegurar que el producto llegue en buenas condiciones hasta las manos del cliente. Los requisitos legales y reglamentarios adicionales aplicables a los productos y servicios. Volvemos al mismo ejemplo y les decía que, por ejemplo, la norma europea o la norma norteamericana son diferentes respecto al vidrio templado. Por ejemplo, una característica importante del vidrio templado es que cuando se rompe o se fraccione al impacto, genere tipo arrocillo al momento de romperse el vidrio. Lo que hace la normativa europea es que tú contabilices la cantidad de pedacitos en un área específica, que es de 5 por 5 metros cuadrados. Entonces, en esa área específica tiene que haber una contabilidad de trocitos de vidrio. Lo que hace la norma norteamericana también es lo mismo.
pero la cantidad de trocitos que te tolera la norma norteamericana es diferente a la de la norma europea. Por lo tanto, son dos normas que pueden hacer el mismo proceso de control, pero las características o tolerancias o requisitos específicos del producto son diferentes. Entonces, estas son las legales o normativas o reglamentarias, podríamos decir, para el tipo de producto o servicio, ya que esas normas ya están reconocidas, son normas internacionales que nos van a permitir asegurar que el producto no dañe a la persona. En el 8232 te dice que la organización debe conservar la información documentada cuando sea aplicable. ¿Qué significa ello? Que tenemos que conservar información documentada, ya sea registros o documentos. Ahí te dice conservar información documentada, por lo tanto hay que conservar todos los registros que se generen de cada una de las etapas de este proceso. ¿Cómo establezco los requisitos? ¿Qué hago para asegurar que los requisitos sean adecuados? Y todo lo demás. Entonces te dice que debes conservar información documentada de los requisitos de las revisiones que tú hayas hecho al producto o servicio. ¿Qué significa ello? Que tú cuando estés en la cadena de producción vas a tener que asegurar que las características de todo lo que has establecido dentro de tu proceso se cumplan. Y a través de ello, al momento de asegurar, van a generar registros que van a tener que ser almacenados y guardados. Cualquier requisito nuevo para los productos y servicios. Es importante también que si, por ejemplo, después de haber establecido tus requisitos, el cliente, un mes después o una semana después, cuando tú ya estás en el proceso productivo, en la etapa productiva, cambia de opinión, es necesario escucharlo y para ello tenemos que establecer un flujo también de cómo vamos a atender cualquier cambio que pueda tener nuestro producto o servicio. Es importante que lo tengas que actualizar la información, tengas que volver a comunicar a tu equipo para asegurarte que esos cambios que ha tenido el producto o servicio se comuniquen a toda la organización. Para ese punto, vamos a revisar el 824, que nos habla de los cambios de los requisitos para los productos y servicios. Dentro de esto, vamos a ver que la organización debe asegurarse de que existen cambios en los requisitos de los productos y servicios. Por supuesto que van a ocurrir cambios, quizás para mejorar el producto o servicio, quizás porque el cliente no nos aseguró de que todos los requisitos eran todos los que nos había entregado inicialmente, que quiera adicionar algún requisito más en su proceso de producto o servicio que le vamos a brindar. Entonces la información tiene que ser pertinente para modificarse. O sea, debemos asegurar que la información pertinente sea modificada. ¿A qué nos referimos con pertinente y modificada? Puede ser una ficha técnica que hay que modificar también las fichas que hemos entregado al proceso productivo, porque para asegurarnos de que el producto salga conforme. Y adicional a ello, que las personas pertinentes sean conscientes de dicho cambio. ¿Qué significa ello? Que nosotros tenemos que asegurar que el flujo de comunicación con las personas que trabajan dentro del proceso productivo, las personas que pueden hacer mediciones, por ejemplo, control de calidad, la gente de la etapa del proceso productivo, estén comunicadas de los cambios relevantes que ha tenido el producto o servicio. Entonces, estos tienen que comunicarse en total a la gente para poder mantenerla informada y no después causar sorpresas dentro del proceso productivo. 8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios. Nos dice en el 8.3 que vamos a hablar de todo el diseño y desarrollo. ¿Cómo diseñamos y cómo desarrollamos los productos y servicios? La organización en la 8.3.1 habla de las generalidades. Te dice que la organización debe establecer, implementar y mantener el proceso de diseño y desarrollo para asegurar la provisión del producto o servicio y hay que documentar este proceso. ¿Qué significa ello? Que tenemos que establecer, implementar y mantener un proceso de diseño. Recordemos que el proceso puede tener un procedimiento, que puede tener un medio de soporte, que puede ser escrito, digital o puede ser personal. La tercera persona no se recomienda porque pueden perder el know-how de información de la organización. Entonces tenemos que establecer este proceso de diseño para asegurar en primer lugar la naturaleza, duración y complejidad del producto que vamos a entregar. Me refiero a esa naturaleza, ¿de qué naturaleza es el producto o servicio que voy a entregar al cliente? La duración del producto o servicio que voy a entregar al cliente y qué tan complejo es este producto o servicio. Las etapas del proceso, ¿cuáles van a ser las etapas del proceso de diseño que tengo que entregar a mi cliente? Voy a primero asegurar, realizar una maqueta, esa maqueta tiene que ser enviada al cliente, tiene que
que aprobarme la maqueta, tiene que reenviarme la aprobación de la maqueta, pero si en ese momento hago la ficha técnica y le envío el proceso productivo, podría ser ese un proceso, por ejemplo. Actividades requeridas de verificación y validación. Es importante la verificación para asegurar, en primer lugar, que todo lo que yo me he comprometido con el cliente esté de acuerdo con lo que él me está pidiendo. Y la validación para asegurarme que el producto o servicio que le voy a entregar cumple con las características de funcionabilidad. Si una silla le estoy comprando para que la persona se siente, la silla tiene que ser capaz de soportar el peso de una persona. Entonces es importante asegurar esas características. La responsabilidad y autoridad. La responsabilidad y autoridad también de quién va a liberar, por ejemplo, el diseño. ¿Quién libera la primera etapa? El jefe de diseño elabora la maqueta, aprueba la maqueta, la envía al cliente y tenemos que esperar que exista una aprobación del cliente. Entonces, ellos van a ser los responsables y van a tener autoridad de poder aprobar maquetas de productos y servicios que vamos a diseñar dentro de nuestra organización. Adicional a ello, tenemos que buscar que busquemos recursos internos y externos dentro de la organización que tenemos que tener para poder realizar toda la etapa de diseño. Controlar las interfaces de las personas que participan, controlar todas las interfaces de las personas que van a participar, quién participa en cada etapa, quién hace cada etapa. Participación activa de los clientes. Participación activa del cliente definitivamente es cuando, por ejemplo, te envías la maqueta, envías el diseño preliminar y el cliente lo aprueba y empiezas en comunicación constante con el cliente para asegurar que las características del producto o servicio sean las adecuadas. Registros para la posterior provisión. Asegurar que, por ejemplo, si es que yo voy a hacer, esta es mi primera etapa de producción, para las próximas etapas de producción yo ya tenga las características establecidas del cliente. Entonces yo no voy a hacer una prueba de diseño o una maquetación del diseño, la etapa del diseño para cada lote de producto, por ejemplo, ¿no? Si es que ya está aprobado, esa maqueta o ese diseño aprobado me va a servir para todos los procesos, todos los productos que vengan después. Control de los procesos. Debemos asegurar en esta etapa controlar cada una de las etapas del proceso. El control va a depender de la organización, va a depender de cada una de sus organizaciones, de cómo lo he establecido, quién libera, quién revisa, quién chequea. Y adicional a ello, pues toda esta información tiene que quedarse como información documentada dentro de la organización. En 8.3 vamos a revisar 8.3.3 vamos a revisar la entrada para el diseño y desarrollo. Dentro de la entrada para el diseño y desarrollo vamos a revisar que la organización debe considerar. ¿Qué debe considerar la organización antes de que realice un diseño? ¿Cuáles van a ser los flujos de alimentación para mi proceso? Debe considerar los requisitos funcionales y de desempeño. ¿Cuáles son los requisitos funcionales? Hay requisitos específicos del producto o servicio. Elizabeth, vamos a hacer una silla. Esta silla tiene que tener 4 patas, un respaldar y los brazos para poder apoyarse. ¿Ok? Esas son las características en general que establecemos con el cliente. Las características funcionales, ¿cuáles serán? Que esta silla, en primer lugar, soporte el peso de una persona. En segundo lugar, esta silla, ¿qué tiene que tener? Un respaldar, porque si no, no se van a caer. Entonces, tenemos que ir estableciendo cómo hemos diseñado la silla. Pero la primera característica es la funcional, que tiene que soportar el peso de una persona. Información previa. ¿Qué información previa hemos tenido? Por ejemplo, ¿qué comunicación con el cliente hemos tenido? ¿Qué características nos pide él de este diseño de esta silla? Los requisitos legales y reglamentarios. ¿Cuáles serán los requisitos legales y reglamentarios para esta silla? ¿Habrá uno? Quizás hay una norma técnica, quizás sí lo hay. Normas o códigos de práctica que pueden estar asociados al producto o servicio. Y las consecuencias potenciales de fallar. ¿Qué pasa si yo no aseguro las características que estamos hablando, las características más importantes del diseño, y la silla se rompe? Por ejemplo, cuando una persona se sienta. Esa silla no va a servir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las entradas? Entonces, en resumen, las entradas tienen que ser adecuadas para el proceso, tienen que ser completas, la información tiene que estar completa, no es que ingrese el proceso productivo con la información incompleta. No tiene que haber ambigüedades, todavía no tiene que quedar ninguna duda de lo que yo voy a diseñar. Y no deben estar todas las contradicciones que podamos tener dentro del proceso resueltas. Y toda esta información que va a ingresar al diseño tiene que estar documentada. En el 8.3.4 hablamos de controles del diseño y desarrollo.
La organización debe aplicar controles, en primer lugar, para definir resultados. Realizan revisiones. ¿Cómo se realizan revisiones? ¿Cómo se definen los resultados? ¿Qué es lo que yo voy a obtener de este proceso de diseño? Realización de revisiones. ¿Cuántas revisiones voy a generar dentro del proceso? ¿Quiénes tienen que revisar? Revisa primero el jefe de diseño, revisa el control de calidad, revisa el cliente. ¿Quiénes revisan el proceso? ¿Realizan actividades de verificación? ¿Cuántas actividades de verificación se realizan? Lo más probable es que las actividades de verificación las realice un control de calidad, por ejemplo. Las de validación de igual manera, una persona de control de calidad. Y tomar acción ante problemas que puedan surgir dentro de la organización. Entonces tenemos que estar en una etapa de controles del diseño y desarrollo, tenemos que estar asegurando todos estos controles para que el diseño se lleve a cabo correctamente. En 8.3.5 tenemos salidas del diseño y desarrollo. Finalmente, después de haber ingresado información, haber asegurado los controles dentro del proceso, ¿cuáles van a ser las salidas del proceso de diseño y desarrollo? ¿Qué va a salir de ese proceso de diseño y desarrollo? Entonces, la organización debe asegurarse de que cumplan las entradas. De que si yo he dicho que la silla tiene que tener 4 patas, un respaldar y 2 brazos, tiene que ser cómoda, ergonómica y demás, tenemos que asegurar de que esas características salgan al final del proceso. Y para ello, pues quizás lo más probable es que nos apoyemos con un control de calidad. Que sean adecuadas para los procesos, que sean adecuadas dentro del proceso productivo, que incluyen requisitos de seguimiento y medición y criterios de aceptación. Entonces, ¿qué hablamos ahí? Hablamos de requisitos de seguimiento y medición. Vamos a seguir y medir de cuántas sillas, por ejemplo, dentro del lote han salido correctas, si las medidas de desviación son aceptadas o no. Por ejemplo, algunas organizaciones elaboran productos A, B y C, productos top, productos intermedios, productos baratos, productos de baja calidad. Entonces, usualmente lo que se hace es que los criterios de aceptación para el producto top sean mucho más estrictos, por ejemplo, en medidas, en dimensiones. La tolerancia es menor, desviación. En cambio, en un producto medio será un poquito más mayor la desviación, la tolerancia. Y en un producto barato, lo más probable es que sea mucho más tolerante. Es por eso que se establecen también criterios de aceptación para cualquier nivel. Especifican las características de los productos y servicios. Entonces, es importante que nosotros tengamos especificadas cuáles son las características de los productos y servicios y asegurarnos al final de la salida que estos productos cumplen con esas características. Y de toda esta etapa también tenemos que tener información documentada al momento que sale el diseño y desarrollo de un producto o servicio. ¿Qué más nos dice en la 8.3.6? Nos dice cambios del diseño y desarrollo. Hablamos de cambios que la organización debe identificar, revisar, controlar los cambios hechos durante el diseño y desarrollo o posteriormente. ¿Qué significa ello? En primer lugar, cuando tú vas haciendo un diseño y desarrollo, una maqueta, por ejemplo, la vas, le envías al cliente, el cliente dice, no, modifica esto, vas, recibes nuevamente la información, vuelves a hacer la modificación que el cliente ha pedido, vuelves a enviarla y el cliente vuelve a recibir la prueba de esta etapa. Entonces, ha habido modificaciones dentro del diseño y desarrollo. Estas modificaciones tienen que, en primer lugar, quedar documentadas. Y en segundo lugar, tienen que quedar registradas en algún documento. Adicional a ello, posterior a estas, tenemos que asegurar que posterior al proceso de diseño y desarrollo podrían presentarse también cambios dentro de esta etapa. ¿A qué nos referimos con ello? Nos referimos que posterior a esta etapa vamos a encontrar que dentro del proceso se vayan a incluir dentro del proceso productivo etapas en las cuales vayamos a recoger información si es que hemos ajustado, por ejemplo, usualmente temperatura, presiones o algún tipo de medidas, o pueden ser hasta ajustes dentro del proceso productivo para asegurar de que esta información no se pierda. Entonces, toda la información debe estar documentada respecto a estos cambios también. En primer lugar, teniendo en consideración qué cambios se han llevado a cabo en el diseño y desarrollo. ¿Cuáles han sido los resultados de las revisiones que se han realizado a este diseño y desarrollo? ¿Quiénes han autorizado los cambios? Es importante asegurar quién ha autorizado los cambios. Usualmente, dentro de la etapa de diseño y desarrollo, quien autoriza los cambios es el jefe de ingeniería o jefe o responsable del proceso y el cliente. Y acciones tomadas para prevenir impactos adversos. Entonces, cualquier acción que se vaya a tomar para prevenir de que algo no salga de acuerdo al diseño que nosotros hemos establecido dentro de la organización.
Y bueno, con eso hemos terminado este capítulo.